Se levanta la sesión. Durante la presentación del informe de la implementación del Acuerdo Final de Paz ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, el representante de Rusia, Dmitry Polansky, planteó la posibilidad de que el gobierno colombiano retome las negociaciones con la guerrilla del ELN y restablezca las relaciones diplomáticas con Venezuela para hacer frente al recrudecimiento de la violencia en la frontera. El periodo objeto del informe marca el 5º aniversario del histórico Acuerdo Final de la Paz. Este documento no únicamente logró la conclusión de 5 décadas de conflicto interno, sino que además garantiza que el proceso de paz cuente con el apoyo de la comunidad internacional, del secretario general y del Consejo de Seguridad. El pueblo colombiano recibió una oportunidad de recuperación tras el conflicto, tras haber sufrido durante años. La visita de Antonio Guterres a Colombia el año pasado reiteraba el apoyo internacional a este acuerdo final de paz. El secretario general, durante su visita, se centró fundamentalmente en lo que se había logrado desde que se firmó el documento. Sin embargo, los miembros del Consejo de Seguridad entienden perfectamente que el gobierno tiene todavía una parte importante de las tareas que hacer para aplicar el acuerdo, algo que queda claro también en el último informe del secretario general. Hay cuestiones problemáticas, por ejemplo, la seguridad de los defensores de derechos humanos y de los participantes en el proceso de paz, la reintegración socioeconómica y política y la reforma agraria y los programas de sustitución de cultivos. Las cuestiones de seguridad son algunas de las más graves como consecuencia de los ataques de grupos armados ilegales en el trimestre objeto de este informe. Ha habido 12.000 personas que tuvieron que abandonar sus hogares. Se llevaron a cabo el año pasado 56 asesinatos masivos con 222 asesinatos. Y ha habido personas que habían abandonado las armas y que han sido asesinadas. Algunos de los responsables, pero pocos, han respondido ante la justicia. El informe dice que de las 13.000 personas que son objeto de la jurisdicción especial, 3/4 son excombatientes de las FARC y 1/4 únicamente es parte del ejército, lo que es preocupante. Tenemos que llevar a cabo, por lo tanto, una evaluación cauta de este 5º aniversario de la firma del acuerdo final, pero tenemos que observar al mismo tiempo que hay una serie de ámbitos, como por ejemplo de consolidación de la paz, donde ha habido avances genuinos y por eso apoyamos a la misión de verificación y a los países garantes, Noruega y Cuba. Al mismo tiempo, hay que estar de acuerdo con las conclusiones del informe en el sentido de que el proceso de consolidación de la paz sigue estando en riesgo. Uno de los problemas, tal como describe el secretario general, son las divisiones en la sociedad. Colombia tiene que tener en cuenta estos factores para evitar que se repita el conflicto interno. Vamos a seguir insistiendo en que la paz genuina en el país no podrá garantizarse si no participan todas las fuerzas principales. En ese sentido, la escasa información en cuanto a la falta de negociaciones entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional no nos parece satisfactorio. Todas las partes en Colombia tienen que entrar en el diálogo sin condiciones previas, como el proceso de negociación con las fuerzas revolucionarias de Colombia. Estas negociaciones tienen que comenzar y tienen que realizarse como si no hubiera conflicto. Recordamos que lograr la paz sostenible en Colombia también podría haberse facilitado gracias a la normalización de las relaciones con Venezuela, país vecino, algo que se necesita para acabar con el repunte de la delincuencia en las zonas fronterizas y para evitar posibles incidentes con consecuencias peligrosas. Señora presidenta, para concluir, quisiera abordar la cuestión de las elecciones que se van a celebrar, las de marzo y después las presidenciales de mayo. Las preparaciones están ya en curso
y son la columna vertebral y el telón de fondo de este informe. Tomamos nota de la información que figura en el informe en el sentido de que hay algunos agentes políticos que han incluido la cuestión de la aplicación del acuerdo final de paz en la campaña electoral. Es importante enviar un mensaje desde las Naciones Unidas a todos los participantes en la carrera electoral para que todos apliquen este documento histórico. Colombia es la que tiene que elegir a los líderes de su sociedad sin injerencia externa. Ahora bien, los candidatos no pueden olvidar que la comunidad internacional va a formarse su opinión teniendo en cuenta la viabilidad de su programa de consolidación de la paz. Esa es su responsabilidad principal ante la sociedad colombiana. El Gobierno tiene que aplicar de forma escrupulosa todas las obligaciones en virtud del acuerdo final de paz. Sustituir ese acuerdo con un programa unilateral que no haya sido aprobado por todos los participantes en el proceso de paz podría dar pie a consecuencias negativas a largo plazo. Rusia, como miembro permanente del Consejo de Seguridad, va a seguir dando su apoyo al proceso de paz colombiano y va a hacer todo lo posible para que este proceso sea irreversible. Como respuesta, el presidente Iván Duque cuestionó la declaración del diplomático ruso y afirmó que su administración no será un aliado de un régimen que financia el terrorismo y grupos al margen de la ley. Que tenemos es que ubicarnos, porque ese testimonio y esa solicitud, yo se la quiero voltear. Entonces lo que ellos proponen es que hay que aliarse con el que protege al terrorismo para que el terrorismo no actúe. Hay que aliarse con el que les permite estar en su territorio, les permite narcotraficar, les permite planear atentados. ¿Para qué? ¿Para que no intimiden al pueblo colombiano? O sea, ¿esto es un chantaje? Pues si esto es un chantaje, la respuesta es no vamos a caer en el chantaje. Nicolás Maduro protege al terrorismo, auspicia al terrorismo, no solamente lo financia, sino que es aliado de muchos de sus círculos más cercanos en negocios de narcotráfico y de extracción ilegal de minerales. Entonces en eso somos claros, Colombia es un país amigo del pueblo venezolano. Tan amigos somos que hemos hecho el gesto humanitario más grande que haya visto este hemisferio en años, albergando a 1.8 millones de migrantes. Eso lo hacemos con afecto por el pueblo venezolano que ansia la democracia. Pero a la dictadura de Maduro hay que denunciarla tal como es, con la criminalidad que tiene, y no nos vamos a doblegar en dejar de denunciar esos atropellos y esa connivencia que tiene con el terrorismo. No vamos a caer en ese chantaje. Y me parece muy importante que quienes hacen esas solicitudes también tengan absolutamente claro que protegiendo a ese régimen, lo que están haciendo es protegiendo al terrorismo internacional que produce ecocidios, que asesina personas, que secuestra personas y que además está generando desplazamientos en las zonas de frontera.